Mi nombre es Sonia González García, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de Manacor en la isla de Mallorca. Les voy a hablar sobre ecografía clínica pulmonar. Para realizarla necesitamos no más de 10 minutos. Se puede realizar una sonda lineal para valorar pared torácica, pleura y superficie del pulmón, o bien sondas convexas o sectoriales para valorar parénquima pulmonar. Hay varias excepciones. En bebés o niños pequeños se puede utilizar sondas lineales para valorar pulmón, y si utilizamos sondas sectoriales hay que elegir el preset abdominal con las características de la exploración abdominal. La sonda se coloca perpendicular a la piel en dirección cráneo-caudal y con la señal hacia la cabeza del paciente. Y en posición horizontal se puede explorar segmentos intercostales con la señal hacia los lados laterales externos. Se debe valorar ambos pulmones y se puede realizar con el paciente en decúbito supino, sentado con los brazos hacia adelante para abrir las escápulas o incluso de pie. La ecografía pulmonar se basa en el estudio de artefactos por el aire contenido en los pulmones que provoca estos artefactos. La modificación de los mismos o la desaparición de ellos es lo que genera un resultado patológico. La ecografía pulmonar no es útil para la detección de lesiones que no estén subpleurales y la profundidad se debe ajustar dependiendo de la fisonomía del paciente. Aquí les muestro varias fotografías de cómo se puede explorar. En este tipo de exploración trazamos una línea imaginaria circunferencial en todo el tronco que pase por el pezón en los hombres y por encima de la aureola mamaria en las mujeres, y ponemos el ecógrafo, el transductor, en áreas superiores e inferiores, anteriores, áreas superiores e inferiores laterales y áreas superiores e inferiores en la porción posterior. En este gráfico me gusta bastante porque aquí les describe qué espacios o dónde colocarlo, ¿vale? Y a qué correspondería en la área pulmonar. También, en caso de cirugías torácicas o neumólogos pueden explorar al paciente tranquilos en la planta, situando al paciente con los brazos hacia adelante para abrir las escápulas y localizando o recorriendo cada espacio intercostal, empezando desde el inferior hacia superior. ¿Qué artefactos podemos valorar o tenemos que valorar? Bueno, la línea le pongo en azul porque normalmente es una línea que junto con el deslizamiento pleural nos indican un pulmón ecográficamente normal. Son líneas hiperecogénicas, horizontales, paralelas, desde la línea pleural hasta el final de la imagen. La distancia entre estas es constante, igual a la distancia entre piel y la línea pleural. La línea B o cola de cometa son líneas verticales, hiperecogénicas, desde la línea pleural hasta el final de la imagen. Cuando son múltiples se puede llamar patrón B o patrón de cohetes. Hacen desaparecer la línea A y es necesario que tanto la pleura visceral como parietal estén unidas. Se debe tener en cuenta que aquí, en algunos estudios de cardiología para valorar el tratamiento deplectivo, hablan de líneas B7 y líneas B3, dependiendo de la distancia que haya entre línea y línea. Y si las líneas son múltiples y se van uniendo entre sí, pueden aparecer como una cortina blanca hiperecogénica, que sería el pulmón blanco. Aquí les pongo unos cuantos ejemplos de patología pulmonar que puede corresponder con múltiples líneas B de distribución difusa o múltiples líneas B de distribución focal.
Esto es un ejemplo. Aquí tenemos una sonda que es sectorial. Aquí el explorador la ha dejado en modo con el preset de cardiología. Esto es la piel, tejido subcutáneo, músculo, línea pleural. Y esta distancia que hay desde la piel hasta la línea pleural se va repitiendo, generando la reverberación y el artefacto de línea A. La línea A solo indica que debajo de las pleuras o de la pleura hay aire. No te indica si el aire está contenido en alveolos o en un espacio libre, como puede ser en un neumotórax. Por ello, en neumotórax puede haber una falta de deslizamiento pleural con línea A. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen de línea B. Esto es varias imágenes. Aquí tenemos una línea B aislada, aquí tenemos múltiples líneas B y aquí tenemos esa unión de múltiples líneas B que hacen un pulmón blanco. ¿Puede haber alguna línea B que no corresponde a patología? Sí. En los lóbulos posteriores e inferiores puede haber una o dos líneas B en algún espacio intercostal. Sobre todo si el paciente está asintomático, pues no serán patológicas. Aquí les muestro un vídeo con las líneas B, que en este caso son múltiples. Y tenemos la línea E. La línea E es importante conocerla porque es muy similar a la línea B, pero su diferencia es que comienza en la piel hasta el final de la pantalla, mientras que la línea B comenzaba en línea pleural. Aquí ven que la piel está aquí arriba y no vemos costillas ni sombra costal y es generado, la línea E es generada por enfisema subcutáneo. Signos de la ecografía pulmonar. Les he coloreado en azul aquellos que son normales, ¿no? Que corresponderían a una ecografía pulmonar normal. El signo del deslizamiento pleural es el movimiento que la pleura parietal desliza sobre la pleura visceral. El signo del murciélago es la imagen que genera la sombra de ambas costillas con el pulmón entre las sombras. Y el signo de la cortina es aquella sombra, aquel cortinaje que cuando el paciente inspira nos borra diafragma y parte del bazo en el lado izquierdo o del hígado en el lado derecho. Ejemplos, aquí tenemos un deslizamiento pleural. Sliding. Aquí tendremos un signo de la cortina y aquí también pueden ver línea B. Y posiblemente aquí una condensación subpleural. Imagen en espejo es un artefacto generado por la superficie hiperreflectante y curva del diafragma. Parece haber justo por encima del diafragma, hacia la izquierda de la pantalla, una hepatización, pero no es real, porque cuando pedimos al paciente que inspire profundamente, esta imagen se borra, el diafragma y el hígado o el bazo. El signo de la orilla está generado cuando ponemos entre costilla y costilla, marcamos la línea A, el modo M, y nos aparece un gráfico que más adelante veremos. Y el signo del punto pulmón es un gráfico que aparece por el propio latido normal del pulmón.
Aquí tenemos el artefacto en imagen en espejo. Es como si aquí hubiera otro hígado por el diafragma, hígado, parte del riñón, pelvis renal, cortical renal, y aquí tenemos las vértebras con su sombra. Aquí tenemos el signo de la orilla, donde hemos hecho el modo B, aplicamos el modo M con la línea aquí en medio y nos aparece este gráfico que corresponde a piel, subcutáneo, músculos, línea pleural y una zona diferente, claramente, que puede asemejar a la arena. Aquí tenemos lo mismo, tenemos el modo M aplicado sobre el modo B, tenemos el mar, que sería todo la piel, tejido subcutáneo, músculo de la pared torácica, la línea pleural y todo esto sería el pulmón bien aireado. Y aquí ven ustedes que hay como pequeños rayados que corresponderían a la vibración del latido. Los signos en rojo son signos patológicos. Tenemos el signo de la medusa o de la lengua, que corresponde a la telectasia generada por un derrame pleural. El signo del sinusoide es cuando aplicamos a este pulmón, a esta lengüeta del pulmón flotante en el derrame, justo cortamos por ahí con el modo M. El signo del plancton es cierta celularidad, como un punteado ecogénico que se puede ver en el derrame pleural. Y el signo del punto pulmón es el punto donde se separan ambas pleuras. Y este es patrón neumónico de neumotoras. Aquí tenemos ejemplos. Esta es la lengua, la telectasia generada por el derrame pleural, y esto es el diafragma. Si nosotros aplicamos aquí el modo M, esta lengüeta que sube y baja nos genera el signo del sinusoide, que sería esto mismo. Y aquí tenemos un ejemplo de que puede haber derrames tabicados o complicados. Esto podría corresponder a un empiema. Y en esta imagen muestro el patrón de estratosfera generado por neumotoras y un patrón normal de orilla. Este sería el punto pulmón, donde se separan ambas pleuras. Y aquí lo pueden ver en modo B. Otros signos patológicos, el signo de la estratosfera, código de barras, ya he explicado. El signo del fractal, que es la fragmentación de la línea pleural por el edema y la inflamación que la pleura puede tener por tener una neumonía. Signo del cuadrilátero es cuando exploramos campos superiores y medios y existe derrame pleural. La imagen se genera lateralmente con las sombras de las costillas, por encima con la pared torácica y por debajo con la superficie del pulmón. Y el patrón C o hepatización del pulmón ocurre cuando la estructura sólida del pulmón ha aumentado tanto que al final puede transmitir los ecos y hacer una imagen de órgano sólido, aunque corresponda a pulmón, y se caracteriza por tener broncograma aéreo, aire atrapado, o broncograma fluido. Aquí tenemos un ejemplo de neumotoras. Neumotoras
el patrón de estratosfera y este sería un pulmón ecográficamente normal con un patrón de orilla. El signo de fractal, que es esta fragmentación de la pleura por el edema y la inflamación de la misma. Y el signo de cuadrilátero, esto es una costilla, esta es otra costilla, una sombra, otra sombra, este es el pulmón y aquí vemos que superficie de la pared torácica y entonces este es el signo del cuadrilátero. Aquí pueden ver una hepatización del lóbulo inferior con este punteado hiperecogénico que es el aire atrapado y es el broncograma aéreo, cielo estrellado también. Tenemos aquí, este es el diafragma. El broncograma aéreo y fluido. El broncograma aéreo se genera por el atrapamiento del aire y se ve como imágenes hiperecogénicas que puede ser dinámico, o sea, en inspiración desaparecer y en expiración volver a aumentar en número, o fijo, tanto en inspiración como en expiración, en la imagen de punteado hiperecogénico o manchas hiperecogénicas, pues queda similar. Y fluido es cuando ya, por ejemplo, una condensación ya está tan evolucionada, una neumonía está tan evolucionada que el aire de los bronquiolos es sustituido por edema o fluido. El signo de la espina es el generado cuando continuamos viendo la columna vertebral después de la inserción del diafragma con la vértebra. Aquí tenemos un broncograma aéreo. Esto es el aire atrapado que se ve hiperecogénico. El broncograma líquido se ve como vía de tren, esta es la pared del bronquiolo. Aquí está ampliada la imagen. Y quería presentarles a este intensivista francés, Daniel Lichtenstein, que bueno, es un pope de la ecografía pulmonar actualmente, aunque hay otros muchos que bueno, también estudian el pulmón y la utilidad de la ecografía en el pulmón y en la práctica clínica. Él generó un protocolo llamado Protocolo Blue, en el cual bueno, pues, estudió, valoró 260 pacientes con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria que tenían que ingresar en cuidados intensivos. Se les realizaba la ecografía pulmonar y luego se comparaba con los resultados del TAC torácico. Se valoraban al comienzo del protocolo 4 puntos. Lo que pasa es que este tercer punto ha quedado muy solapado con el cuarto. Por ello, para simplificarlo, ahora se realiza el primer punto, línea media clavicular, segundo espacio intercostal, segundo punto, línea axilar anterior en quinto espacio intercostal, y el cuarto punto, que es ahora mismo un tercero, el punto PLAT, para valorar el espacio posterolateral y lo que bueno, se coloca en línea axilar posterior y se visualizan los espacios costofrénicos. Se diría que el punto PLAP es positivo si hay una hepatización del pulmón o si hay derrame pleural. Estos serían estos puntos con la señal del transductor hacia la cabeza del paciente. Esto, como pueden ver, es una sonda sectorial. Les recuerdo que tienen que elegir el preset de abdominal. Y esto es el segundo punto, línea anterior. Y por último tenemos este cuarto punto, porque este se ha simplificado y se ha omitido. ¿Qué valoraba? Pues valoraba la presencia o ausencia de líneas A y líneas B, la presencia o ausencia
de un deslizamiento pleural y la existencia del derrame pleural en el punto más posterior y lateral de este protocolo. Y con esta valoración se llegó a un diagnóstico certero en un 90% de los pacientes, luego comprobado con escáner torácico. Perfiles de la ecografía pulmonar basados en este protocolo, pues cuando tenemos línea A, más deslizamiento, resulta un pulmón ecográficamente normal, que no significa que esté sano. Si es sintomático hay que valorar pues tromboembolismo pulmonar, EPOC, asma o trastornos no pulmonares que generen esta insuficiencia respiratoria. El perfil A' son líneas A más ausencia de deslizamiento. Aquí quiero hacer hincapié que uno de los puntos es que pueda ser un neumotórax, pero la falta de deslizamiento no es patognomónica de neumotórax, sino que puede corresponder a una pleurodesis, a la pérdida de volumen pulmón por tapón de moco, intubación selectiva, atelectasias, neumectomías. Y recordarles, la ausencia de deslizamiento no siempre es sinónimo de neumotórax. El patrón o perfil B sería líneas B bilaterales con deslizamiento, que pueden corresponder a un edema agudo de pulmón o un síndrome de distrés respiratorio del adulto. El patrón A-B, en un pulmón tenemos un patrón A y en otro pulmón tenemos un patrón B, serían líneas B unilaterales más deslizamiento. Pueden ser neumonías, cicatrices, síndrome del distrés respiratorio del adulto o fibrosis pulmonares muy al comienzo. Perfil B' sería líneas B bilaterales con ausencia de deslizamiento. Entonces correspondería a neumonías más graves en donde la inflamación ha fijado la pleura visceral y parietal. Y perfil C de consolidación correspondería a neumonías, atelectasias de reabsorción o compresiva, neoplasias primarias o metástasis, infartos pulmonares por TEP evolucionados o contusiones pulmonares en el caso de traumatismos. Aquí este gráfico muestra esto que les he explicado anteriormente, pero la primera pregunta, siempre el primer paso es: ¿existe deslizamiento pulmonar? ¿Sí o no? Lo siguiente sería preguntarse qué tipo de líneas hay. ¿Hay líneas A? ¿Hay líneas B? Y si están de forma bilateral y de forma simétrica en todos los lóbulos. Y aquí tienen las posibilidades que pueden tener. Como pueden ver, la neumonía se manifiesta por unos cuantos patrones. Un resumen de lo anterior. En el caso de neumotórax, ausencia de deslizamiento, ¿de acuerdo? Si hay deslizamiento, descarta neumotórax, pero si no hay deslizamiento, no es patognomónico. Puede haber línea A, ausencia de línea B, porque la condición de que aparezca la línea B es que haya pleura visceral y parietal unidas. El punto pulmón, signo patognomónico, el punto donde se separan ambas pleuras. La ausencia del punto pulmón en modo la ausencia del pulso pulmón en modo M podría ser también una característica del neumotórax. Considerar neumotórax tabicado, doble punto pulmón, punto hídrico, porque el punto hídrico es donde se separan las pleuras, pero por tener líquido, derrame pleural. Y el patrón de estratosfera en el modo M. Este es un algoritmo para determinar si hay un neumotórax o no. Siempre la primera pregunta es: ¿hay deslizamiento o no?
Los criterios de neumonía, pues pueden ser todos estos puntos: signo del límite regular o irregular. Esto corresponde a que el edema inflamatorio causa una forma irregular, y si es regular es que a lo mejor puede estar tabicado, encapsulado la lesión, por ello no sería exactamente una neumonía. Predomina patrón A con deslizamiento pleural y puntos PLAP presentes. Puede ser una neumonía que esté en el centro del pulmón y que ecográficamente no la podamos ver. Patrón B localizado sin deslizamiento pleural, o patrón B localizado con deslizamiento pleural, porque sea al comienzo de una neumonía y lo que podamos observar solo sea un edema inflamatorio, sin todavía ver la condensación. Puede ser un patrón A, B, un pulmón completamente ecográficamente normal, y el otro pulmón pues tener un patrón B. El patrón C sería cuando ya la neumonía genera una condensación, en donde aparece ya un broncograma aéreo dinámico y o fluido. A medida que la neumonía progresa, este broncograma aéreo puede convertirse en estático porque haya un tapón de moco que impide la entrada de aire. El incremento uniforme con aspecto ramificado del patrón vascular con la señal Doppler. Este patrón lo diferencia del infarto pulmonar. Significa que puede haber color cuando aplicamos el Doppler color. Fragmentación pleural es ese edema, inflamación de la pleura que hace que veamos que la pleura está rota o fragmentada. Aquí les muestro que, claro, cuando vemos nosotros al paciente en los primeros momentos de su neumonía, acceso, ¿ve? O bien justo cuando está en un patrón o en una situación de neumonía ya consolidada, o bien le estamos valorando ya en una situación de resolución. Pues este gráfico muestra que cuando tenemos una neumonía instaurada podemos tener todos los signos. El derrame pleural se caracteriza normalmente, suele ser en las partes inferiores, en los puntos PLATS, posteriores y laterales. Por supuesto, está el signo del sinusoide, modo M, el signo de la medusa o de la lengua. Si existe el signo del plancton, puede ser que sea por un derrame oncológico y seamos capaces de ver la celularidad, varias células unidas que pueden hacer una imagen ecográfica. Puede ser, por ello, anecoico, completamente negro, correspondería, por ejemplo, a un derrame seroso, ¿de acuerdo? O una hemorragia aguda. Puede ser ecogénico, entonces, pues bueno, puede tener toda esta clínica puede generar un derrame ecogénico homogéneo, o bien puede ser ecogénico heterogéneo, ¿no? Con membranas y derrames tabicados que pueden corresponder a empiemas en neumonías evolucionadas. Para medir el derrame, en realidad ya nos da una impresión, si vamos explorando espacio por espacio, qué cantidad de derrame de líquido podemos tener, pero se puede aplicar esta fórmula, que es bastante sencilla. Se mide desde la superficie pulmonar hasta el diafragma, perpendicular al diafragma, y esto se multiplica por 20, y esto correspondería a centímetros cúbicos de líquido pleural. Criterios del síndrome alveolo intersticial. Pues sobre todo está definido por la línea B. Que esta línea B sea simétrica o no es lo que nos dará, pues bueno, el que pueda ser un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, o bien un distrés respiratorio del adulto,
o bien otras patologías como pueden ser las enfermedades intersticiales. Valorar siempre la distribución, la densidad, el deslizamiento, consolidaciones subpleurales. Por ejemplo, en el COVID eran características las consolidaciones, pequeños bocados, digamos, a la pleura y anomalías pleurales o derrames pleurales acompañantes. Aquí es un cuadro que no es el 100%. En medicina 2 y 2 no siempre son 4. Entonces, el edema pulmonar cardiogénico se caracteriza por todos estos parámetros, mientras que el edema pulmonar no cardiogénico, por ejemplo, el síndrome intersticial del adulto, pues puede ser por estas patologías, ¿no? El distrés respiratorio del adulto, con estas características. Otras lesiones, comentarles las atelectasias. Las atelectasias pueden ser por compresión extrínseca, el pulmón lo visualizamos porque queda comprimido por el derrame pleural. En este caso el broncograma suele ser aéreo, suele ser dinámico, mientras que pueden ser obstructivas, en donde lo que ocurre es que hay un tapón de moco o una lesión en el bronquio que genera que no se pueda ventilar ese pulmón, y el broncograma aéreo será fijo, no variará su imagen en inspiración o expiración. Aquí tenemos imágenes. Esto es una atelectasia de compresión, porque aquí tenemos un derrame, aquí tenemos en inspiración, donde el broncograma aéreo es menor, y cuando el paciente expira, el broncograma aéreo, el aire atrapado, es mayor y hay mayor imagen hiperecogénica. Y aquí tenemos el derrame pleural. Y aquí pues tenemos un ejemplo de atelectasia, en donde hay muy poquito derrame pleural, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos pues una hepatización del pulmón. Este es una neumonía, como pueden observar, esto es diafragma, hígado, y este patrón brillante, ¿de acuerdo? Con una línea de pequeño escaso derrame pleural. Se la vuelvo a poner el vídeo. Muy bien. Esto correspondería a un neumotórax y este es el patrón de estratosfera. Aquí tenemos otra neumonía. Se lo vuelvo a poner. ¿Ven? Este es el broncograma aéreo. Todo ello es pulmón. Un poquito de derrame pleural y esto es diafragma. En este caso, ven también el diafragma. Se lo vuelvo a poner. Esto es el diafragma. Por encima debería estar un pulmón aireado, pero tenemos una hepatización con broncograma aéreo. Pueden fijar. Muy bien. Aquí tenemos cómo esta parte había deslizamiento y esta parte parecía más fija. Un neumotórax, un punto pulmón. Y aquí tenemos otra imagen de hepatización, ¿no? Esto es diafragma, bazo. Aquí hay un lóbulo inferior ocupado. Esto es un poquito de broncograma aéreo y esto es el signo de la espina, porque los ecos, al estar aquí condensado, una condensación, una neumonía, los ecos sí que se pueden transmitir y podemos ver
qué hay debajo, ¿no? Y entonces tenemos las vértebras con las sombras y este es el signo de la espina, porque en principio la columna solo se ve hasta aquí, el diafragma. Esto es otra neumonía, ven ustedes, este es el signo irregular. Normalmente las neumonías están aquí condensadas, hay broncograma aéreo y también generan algo de línea B y no se ve la pleura como tal. Aquí pueden ver el signo de la lengua o medusa, derrame, diafragma y por último darles las gracias por haberme seguido y escucharme. Espero que no haya sido muy tedioso y que les haya resuelto alguna duda o que les haya incentivado para practicar la ecografía pulmonar. Hasta la próxima.